a hablar de este tema. Soy miembro de la iglesia en 6 sesiones, 6 clases, ¿verdad? Los domingos. Y te animo a que podamos pedirle mucho a Dios que nos ayude a poder aprender y refrescar y recordar y exhortarnos para aquellos que somos miembros de la iglesia de Cristo. Y para aquellos que no son miembros, que puedan ir teniendo claro a qué se van a meter. Pero es a lo mejor, porque es a través de la palabra de Dios, como te decía al inicio, que ella nos muestra lo que debemos hacer en nuestra vida. Y es una gran bendición. Pero esta mañana, en la primera sesión, vamos a ver este tema. Seré un miembro diligente. O sea, cada uno de nosotros seremos miembros diligentes. Y cuando hablamos de diligente, podemos encontrar diligentes sinónimos de ser una persona que es pronta para reaccionar, que rápido, que quiere reaccionar diligentemente, que es ligero. Escuchó la palabra de Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer y de forma ligera, ágil, quiere reaccionar porque ha escuchado la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Eso, ahí vamos viendo estos sinónimos de ser diligentes. O sea, un miembro diligente es aquel que está activo, es aquel que está vivo, es aquel que no necesita que le estén recordando porque está activo, ¿verdad? No significa que sea un miembro que puede estar cansado, porque hemos visto en la Biblia que va a llegar un momento a todos los seres humanos que necesitamos reconocer que podemos estar cansados, pero eso no es pecado. Hay que ir a descansar en Dios. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera sesión, ¿verdad? De las 6 que te comento, en este taller, por decirlo así, de soy miembro de la iglesia. En esta primera clase seré un miembro diligente. Así que vamos a hacer una oración, pedirte por favor, si los que puedan ponerse de pie, vamos a orar de pie. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración. Ponle quizás ahí la mano, el brazo, así como nos decían hace rato, para que oremos juntos y podamos sentir el cariño de Dios en la persona que tienes al lado. Dios Todopoderoso, gracias, Padre. Gracias, Dios. Señor, aquí vemos personas, Padre, que quizás, Señor, estamos muy emocionados por tantas bendiciones que nos das. Padre, yo creo que a veces nos endulzamos tanto nuestro ser, Señor, de las bendiciones suyas que quedamos, creo yo, tan sorprendidos, que no lo merecemos. Pero también pasamos baches en la vida, pasamos momentos en los cuales nuestras emociones están bien bajas, las cuales nuestras emociones nos saturan nuestro ser. Yo quiero pedirle que esta mañana, por favor, a todos nosotros podamos descansar en usted. Señor, ayúdenos, Dios, a ser ese miembro de su iglesia y que no tengamos otra concentración, otro enfoque más prioritario que usted. Le ruego, Señor, que nos ayude, porque aquí habemos personas de diferentes edades, Dios, y en cada etapa de nuestra vida, si no estamos adorándolo a usted, estamos adorando a algo más. Y a veces podemos estar adorando ese tropiezo que nos impide tener una verdadera adoración. Le ruego que nos ayude a despojarnos de ver a una persona, de ver a una cosa, sino que nos ayude a verle a usted. Así como la mayoría sentimos ahí a una persona que está a nuestro lado. Incluso ayúdanos a sentir su presencia que está aquí entre nosotros. Gracias, Padre, porque a usted podemos clamar y le suplico que usted nos acompañe en este tiempo y que a través de su Espíritu sea su palabra hablando a nuestra vida. Le ruego mucho que quitemos la mirada a hombres y que cada uno de nosotros podamos estar atentos a descansar en usted, pero a estar activos, a ser diligentes para su gloria y su honor. Gracias, Dios. Bendito sea, en su nombre, Dios. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Bueno, ¿sabes? Seré un miembro diligente. Y en esto de soy miembro de la iglesia, algo interesante, y hay una estadística por ahí, es que 9 de 10 iglesias crecen a ritmo lento de sus comunidades.
Si viéramos Comayagua, tú y yo nos preguntáramos, ¿qué es lo que viene a Comayagua? Turismo. ¿Por qué? El aeropuerto. ¿Sí o no? Todos sabemos eso y lo sabemos. Ahora, quisiera que te preguntaras, ¿qué trae el crecimiento para nuestra iglesia? Una buena pregunta. Y una muy buena pregunta, ¿cuántas personas están naciendo físicamente y cuántas personas están naciendo espiritualmente? Y la estadística nos deja clara de que la comunidad, o sea, Comayagua de manera poblacional, crece más rápido que las iglesias. Eso es retante, es desafiante. Y es importante verlo porque Comayagua va a crecer más en apariencia, va a crecer en más mujeres agarrando himnos, o va a crecer espiritualmente. Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos cada uno de nosotros. Y podamos ver, por ejemplo, un miembro desconectado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir de la iglesia? Se va a ir, porque está desconectado, no está en la vida, no está siendo parte, no está sintiéndose útil, no está refrescándose, no está descansando en Dios, entonces está totalmente desconectado. No le encuentra el propósito. Y empiezan, así como veíamos en la obra, ¿verdad? Empieza el chisme, empieza a hablar de una cosa, empieza a hablar de otra, empiezan a aceptar, ¿verdad? Cobros o compras corruptas, robos, empiezan y estuvo muy bueno, ¿no? O sea, ¿cuánto tú y yo podemos empezar a caer en eso? Y estar desconectado de la vida, no estás viendo a Dios y no te vas dando cuenta y sales por la puerta de atrás, pero te vas, ya no eres miembro. Nadie, ninguna persona te sacó de tus propios malos deseos. Así es. Y algo interesante es que si una persona es un miembro diferente, que siempre con agrado, ¿sabes qué va a hacer? Va a amar la iglesia de Cristo. Va a amar su iglesia. Va a servir de manera diferente. Va a tener la actitud de aquí estoy. ¿Qué hago? La Biblia me lo dice, no porque una persona o un hombre o una mujer me quiera decir qué hago. No, yo voy a ser diferente independientemente de los malos entendidos, ¿verdad? Porque eso se van a dar. Sabemos aquí hombres y mujeres que a veces venimos con una percepción, pones el pie después de esa puerta y dices, nadie me quiere. Empiezas a pensar eso, ¿verdad? Pero otro día tu pie, pones el mismo pie, quizá la misma ropa, tal vez no te había bañado igual que el día anterior, pero entraste y sientes que te quiere todo el mundo. ¿Sabes? A veces es la percepción. Entonces, tenemos que cambiar de estar desconectado a ser un miembro que vamos a servir con agrado, que vamos a ser diferentes. ¿Amén? Amén. Invitarte, por favor, que vayamos a la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12. Búscalo, por favor, en tu Biblia, 1 Corintios 12, del 12 al 31. ¿Lo tienen? Qué bueno, yo no he llegado. 1 Corintios 12, del 12 al 31, dice lo siguiente. El cuerpo humano, ¿lo tiene, iglesia? Enfócate en la palabra de Dios, venimos a eso. Es lo que puede ayudar siempre a nuestras vidas. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. ¿Amén? Si el pie dijera, no formó parte del cuerpo, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Amén? Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito.
la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ellas, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Ven? Y después viene 1 Corintios 13, pero me llama la atención cuando dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Sabes? Si pensamos en la lógica, ¿qué son de más ayuda? Dice que algunas partes, los que pueden ayudar a otros. ¿Qué sería de más ayuda? Los que pueden ayudar a otros, por lógica. Pero muchas veces nosotros buscamos protagonismo. El hombre muchas veces busca ese protagonismo y se enfoca en aquellos dones, que esto sería quizás para otra clase, ¿verdad? Pero algunos dones existen hoy en día, otros ya no. Pero es interesante el poder ver esa escritura. Entonces, basado en eso, vamos a ir a unos puntos. Y el primero es, en este tema de seré un miembro de la iglesia diligente, el primero es ser miembro de la iglesia significa que todos somos necesarios. ¿Sabes? Nadie es más que otro. Ninguno. Nadie. Dios, a ti y a mí, no nos hace miembros para no usarnos. Nos hace miembros para usarnos. No nos quiere de adorno. Pero el ser usado para Dios requiere disposición. Requiere que aquel hombre, aquella mujer esté apasionada, esté gozoso de Dios y diga, aquí estoy, yo quiero servir, quiero involucrarme, ¿verdad? Es ahí cuando tú le hallas el sabor. Entonces es importante que entendamos eso, porque Dios nos ha dado a todos dones, talentos y quiere usarlos. Ahora, en eso es importante también ver sobre el aspecto de la membresía bíblica versus la definición de una membresía de un club, culturalmente hablando, ¿verdad? ¿Qué necesitas para tener una membresía de un club? ¿Verdad? Tal vez formar parte de cierto banco, cierta cooperativa, cierto club. ¿Se recuerdan cuando nos reuníamos en el club de César? ¿Sí? Cuando algunos queríamos ir a jugar tenis, fútbol, ¿qué nos decían? No eres parte del club, no podías ir. Tienes que venir con alguien que sea miembro de ahí o algo así, que trabaje, y nos empezaban, ¿no? Con un amigo estuvimos yendo a jugar al Club del Banco Centroamericano Tenis antes de venirnos de Tegucigalpa, y solo se podían entrar las personas que eran miembros de ese club. No podía entrar cualquier persona. O sea, es interesante entender eso, porque la definición de un cultural, de una membresía, es que tú aportas algo o en todo caso vas con alguien y tienes deberes y derechos y te sientas ahí, puedes llegar a la hora que quieras al club,
nadie te va a decir nada porque vas a disfrutar de lo que sea y puedes disfrutar y te van a servir, ¿verdad? En cambio, en la membresía bíblica es algo muy distinto. ¿Cómo podríamos definirlo en la escritura que vimos? 1 Corintios 12, 27 al 28. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Eso hay que entenderlo. La membresía de la iglesia es, cada miembro es el cuerpo de Cristo. Eso somos, ¿verdad? El nombre Iglesia Internacional de Cristo en Comayagua es un nombre jurídico, legal. Bueno, la verdad es que Iglesia Internacional de Cristo en Honduras, ¿verdad? Y ahí nos amparamos las tres iglesias que existimos. Pero al final somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno de ustedes es un miembro. ¿Con qué? Con una función en particular. A veces no lo creemos. Yo no sirvo para nada, decimos, ¿verdad? Porque la familia a veces nos dice, no, tú no sirves para nada. Y a veces también caemos en el error de que algunos de nosotros, Dios nos da también el privilegio de aprender muchas cosas o aprender pocas cosas. Y a veces tú te catalogas en base a lo que sabes. A veces nos damos mucha importancia y nos inflamos de orgullo, y ya cuando la función en particular Dios te llama, no cabe en tu mente porque la minimizas. Es interesante. Y a veces hay muy poco conocimiento y te desvaloras y dices, no, yo cómo voy a llegar a hacer eso. Pero realmente la escritura dice acá, cada uno de ustedes es un miembro con su función en particular. Mira qué interesante. Algunos se van a dar a servir, otros no. Después viene el versículo 28, Dios ha querido que la iglesia haya en primer lugar, y empieza, ¿no? Muchas personas, como te digo, no, aquella persona hace milagros, ¿no? Bueno, ¿por qué no buscamos más el don de ayudar? A veces buscamos más los otros dones, ¿verdad? ¿Por qué no nos preguntamos en eso de servir, de ayudar, de entregarnos? Pero si podemos ver, a Dios le importamos y tenemos que estar claros cómo es ser parte de la membresía de la iglesia, bíblicamente hablando. No solo es el hecho de venir y estar sentados acá, de verlo los domingos, sino, así como a ti, amigo, amiga, te invitamos a estudiar la Biblia, es porque bíblicamente deseamos que sea la palabra de Dios quien te haga formar parte de su membresía. No somos nosotros como seres humanos que te vamos a dar la aprobación. Es la palabra de Dios. ¿Amén? Y es importante, ¿verdad?, entenderlo así. Ahora, el punto número 2 en esto de ser un miembro dirigente es ser miembro de la iglesia. Significa ser diferentes, pero aún así trabajamos unidos. ¿Sabes? Es entender que somos diferentes, pero que debe existir, debe haber unidad por la misma enseñanza que hemos recibido, y que esa enseñanza va a doblegar nuestros corazones. O sea, tiene que doblegar tu corazón a tomar decisiones porque hay una convicción bíblica, ¿verdad? Y solo así, aunque seamos diferentes, vamos a estar unidos. Aquí todos los que estamos ahí somos diferentes. Los que estamos acá con nuestros amigos, aquí somos diferentes. Pero la Biblia quiere cultivar en tu corazón, quiere poner en tu matrimonio, en tu relación conyugal, en tu relación con tus hijos, en nuestra relación de soltería, en nuestra relación de juventud, en todas las relaciones de nuestra vida, quiere mostrarnos para qué somos útiles para Él. No nos dice que vamos a ser perfectos, porque ninguno de nosotros aquí lo somos, de todos los que estamos acá. Entonces, en esto de ser miembro de la iglesia significa ser diferente, pero aún así trabajamos unidos. Es cada parte del cuerpo, la iglesia, por lo tanto, tiene que cumplir su función. Si tú eres miembro de la iglesia, pregúntate, ¿qué función estoy cumpliendo hoy? ¿Cuál estoy yo desempeñando? Entonces, por ende, el amigo se va a decir, ok, o sea que si yo formo parte de la iglesia, tengo que cumplir una función. La verdad, sí. Bíblicamente, sí. Y vemos, 1 Corintios 12, 26, nos dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se
alegran con ello. Nos alegramos de que alguien pase a servir. Nos alegramos de que alguien haga cambios en su vida. Nos alegramos que atendamos el llamado de Dios, ¿verdad? Y compartimos también detalles que a veces uno ni se imagina que lo va a compartir. Pero es importante que entendamos que podríamos estar fallando en nuestra función. Pero es importante. ¿Qué función tú y yo estamos cumpliendo hoy en día? No desvaloricemos las funciones, ¿verdad? Porque todos los dones son distintos. Pero sí me lleva a pensar, no sé si alguien se ha preguntado esto sobre la gravedad. Realmente en el planeta Tierra hay 4 fuerzas interesantes que Dios dejó, pero una de ellas es la gravedad. O sea, si no existiera la gravedad, tú y yo saldríamos volando, ¿verdad? O sea, por eso no podemos ser Superman, porque hay una fuerza de gravedad que nos empuja, o sea, nos detiene, y hay muchos detalles, ¿no? Pero a lo que te quiero llevar es, esa fuerza de gravedad nos lleva al centro. ¿Sabes? Tú y yo vamos a cumplir nuestra función, el cuerpo va a sufrir menos cuando el centro sea Cristo. Cuando la gravedad espiritual de la palabra de Dios, de involucrarte, te lleve a estar unido, te lleve a estar ahí sirviendo. Porque si no, lo que quiere Satanás es que tú estés desunido, que tú no tengas un punto de gravedad, que tú no estés cercano a Dios, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a alejarnos. Claro que eso conlleva cambios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestro punto, nuestro centro de vida no giraba en torno a Cristo. A muchos de nosotros nuestro centro era la casa. No me saquen de mi casa. Muchos de nosotros era el trabajo. No me saquen de mi trabajo, ¿verdad? Muchos de nosotros era quizás el egocentrismo. Y así sucesivamente. Entonces esto debe de cambiar. Si tu gravedad cambia a que sea el punto Cristo, que sea el que te sujete, te va a ayudar a que seamos verdaderamente esa familia que Dios desea. Y sobre todo, a que no suframos. Entonces van a existir momentos así. Y quiero invitarte a que seas urgente. ¿Sabes? Veo esa imagen, veo las caras de los miembros y me pregunto, ¿todos llegaremos al cielo? Dios sí lo sabe. Pero si tú y yo no somos urgentes, por mucho que yo esté parado acá, quizás no voy a llegar al cielo. Entonces cada uno de nosotros, por mucho que tenga los años, no, o sea, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que ser urgentes, tenemos que ser ágiles, listos, vivos, como decía los sinónimos de diligente. Entonces yo te animo a que tú y yo aprovechemos ese tiempo. Ahora, el tercero es, ser miembro significa que todo lo que decimos y hacemos se basa en el fundamento bíblico del amor. Sabes, tú y yo no amamos porque la gente sea adorable, ¿verdad? Ay, qué adorable, ya lo voy a amar. No, o sea, tenemos que amar porque Dios me invita a hacerlo. Pero muchos de nosotros, nuestra inclinación es que el billete. Si me dan billete, ahí sí, trabajo, estamos piensas en tantas cosas. Estamos pensando en tantos aspectos en nuestra vida que lo que menos queremos es dar. Y el amar nos cuesta a todos. Entonces reflejar ese amor reta, ¿sí o no, iglesia? Sí. Pues a quien se le haga fácil, a todos nos reta, la verdad. Nos reta, nos desafía. Es muy inquietante, ¿verdad? Y a veces sonaría como ilógico, ¿no? Bueno, pues Dios, si vamos en una labor conyugal, ¿cómo es interesante que Dios manda al hombre a amar? Sí. ¿Verdad? Y cuando vemos en los hijos, normalmente es la madre la que refleja más ese amor. ¿No te has fijado en eso? Pero al final el papel es bien interesante, ¿no? O sea, tenemos que aprender de todo esto.
y aprender a amar es algo muy necesario para cada uno de nosotros. El amor debe de ser el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 13, y por eso Pablo finaliza el capítulo 12 diciendo, bueno, tengo algo mucho mejor. Yo quisiera preguntarte qué hay en tu corazón. ¿Hay verdaderamente ese deseo de amar? Incluso en nuestros miembros de la familia, porque la Escritura dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, o sea, si fueran súper inteligentes, si fueran súper dotados, si fueran lo que fuera, y los ángeles, incluso el idioma de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un cimbalo que resuena. Si no hubiera amor, versículo 2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. ¿Sabes? Hablamos el domingo anterior, la fe, el amor van unidos. Es un versículo que nos invita a eso. Y tú y yo tenemos que rendirnos a los pies de Cristo porque hay áreas que nos falta hacer eso. Amén. Versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado. Entonces, esa es la definición bíblica de amor. Te animo a que estudies el capítulo 3 de 1 Corintios. Te animo a que tú y yo hagamos este fundamento algo claro en nuestra vida. Porque muchas veces decimos, pero hacemos algo contrario. ¿Verdad? Muchas veces tú haces de traer la silla aquí para que se sienta el hermano o la hermana, pero tú quizás lo hiciste más porque alguien te mandó, porque lo que tú expresas no es actitud de servicio. Entonces necesitamos, ¿verdad?, enfocarnos más en nuestro corazón y desarrollar más esta actitud bíblica del amor, de servirnos mutuamente. Entonces es importante ver eso, pero también, como hablábamos al inicio, ¿te recuerdas que hablamos de esto? ¿Sabes? Debemos de servir unidos. Yo no quiero ser una persona que voy a abandonar la iglesia, pero la vas a abandonar si yo estoy desconectado. Quiero ser una persona que sea diferente, que voy a servir con agrado. Muchas veces tú y yo somos buenos para involucrarnos en otras cosas menos en las espirituales, porque se nos hace más fácil. En el mundo nadie va a ir a tu corazón, va a hablar mucho de la apariencia o de muchas otras cosas, pero cuando ya la Biblia va a tu corazón, ahí no quieres invertirte mucho. Revisemos cómo está nuestra vida. Si tú te estás involucrando más en otras cosas, es interesante revisar qué es lo que está pasando. Y mira, esta estadística, todo esto, si tú y yo se nos hace más fácil esto, ¿sabes qué va a pasar? En el cielo nos vamos a aburrir. Porque si aquí no aprendemos a servir, si aquí no aprendimos a hacer con agrado la adoración a nuestro Padre Celestial, ¿te imaginas estando en el cielo solo haciendo eso? ¿Te vas a aburrir? No vas a querer estar ahí, ¿verdad? Entonces es bueno que lo aprendamos, que nos gocemos en eso, que pidamos ayuda al prójimo, al hermano, hermana, y que seamos sensibles en poder ser personas diferentes. El cuarto punto es ser miembro de la iglesia, es tener una función. Esto desafía, ¿verdad? Tener una función. Porque como te repito, muchos de nosotros somos cómodos. A veces no parece, pero reflejamos los mismos patrones que nuestros padres. O reflejamos muchos patrones de la sociedad, ¿verdad? Somos cómodos, egoístas, nos cuesta la obediencia. Entonces en esto, ser miembro de la iglesia es tener una función. ¿Sabes? La persona, en este caso, a Dios gracias, yo tengo el privilegio hoy de estar parado acá, pero esto lo vamos a compartir con otros dos hermanos. Pero lo que te quiero decir es, la función que yo estoy haciendo acá de predicar, de comunicar el mensaje,
es igual que importante a los 3 hermanos allá que están cuidando niños. ¿Sí? La función que hacen los hermanos Ujieres, que reciben a las visitas, reciben a nuestros hermanos, nos acomodan, nos dicen siempre de frente y todo eso, es igual que importante que lo que están parados aquí cantando. O sea, todas las funciones son importantes. Ayudar con el sonido es importante, ayudar en cada área es igual de importante. Es bueno que analicemos esto porque y hablábamos de esa diferencia. La membresía en un club, solo pagas tu cuota y tienes todo. Sigues siendo miembro, sigues disfrutando de los derechos, incluso exigen, ¿no? Y dicen que y hablan, y pides, ¿verdad? Versus la membresía bíblica de una iglesia, que es dar en abundancia, servir. No titubear, ¿verdad? Estar ahí, ay, esto y lo otro. Yo te animo, hermano y hermana, te invito, platiquemos. ¿Qué función estamos haciendo tú y yo? Con las hermanas, bueno, con mi esposa, nos reunimos y hablemos. Platiquemos, ayudémonos. Ese es el llamado, que tú y yo podamos aprovechar esto, porque también podemos pasar esto a los amigos. Amigos, el ánimo va a ser a que te involucres. Amén. Ese va a ser el ánimo. Porque al final es bíblico. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Te animo a que vayas a tu Biblia. 1 Corintios 12, del 12 al 26. Debemos tener una función. No podemos huir de ella. 1 Corintios 12, del 12 al 26. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy humano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oír? Nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Y ahí continúa la escritura. ¿Alguno de ustedes le ha pasado o ha tenido un dolor en el talón de Aquiles? Es un dolor que es un dolor muy extremo, catalogado con algunos médicos de los máximos dolores que pueda sentir un ser humano. Si inclusive tú te cortaras esta parte de acá donde va, yo quisiera pedir que hiciéramos un pique de aquí a la calle, a ver quién llega primero. Y ahí quizás nos daríamos cuenta la importancia que tienen pequeñas partes de nuestro cuerpo. Si tú y yo entendemos que debemos tener una función, porque solo así muestras que tú eres miembro. Solo así demuestras que verdaderamente tú quieres adorar, glorificar y entregarte a un Dios todopoderoso. ¿Amén? Pero es algo en lo cual tú tienes que tomar esa decisión. Revisar, bueno, ¿qué hago yo para ser una persona que voy a tener una función? Si yo ya soy miembro, porque ya he aprendido de la palabra de Dios, tomé esa decisión, me bauticé, soy un discípulo, me voy a llamar un cristiano, un discípulo que es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué función estás haciendo? Si yo no soy miembro, te animamos a que sigas estudiando o que inicies a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de ella tú y yo vamos a encontrar lo que nuestro corazón debe de hacer. Pero si después viene la función y es importante desarrollarla. Entonces, iglesia, yo quiero que pensemos, así como hemos estado hablando, en aspectos importantes. Todo lo que yo haga va a ser, hablando espiritualmente, va a ser para la iglesia. ¿Y qué es la iglesia?
el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Cristo, la cabeza. Tú y yo, lo que hagamos en la zona, en el área donde tú y yo quizás estemos, tengo que estarlo haciendo como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, es ahí donde yo me puedo preguntar, y así como a todos nos sucede, yo no puedo mover el dedo índice sin que mi cerebro mande la orden a que se mueva. Entonces, preguntémonos eso, analicemos eso. Yo me estoy moviendo en la iglesia de Cristo, me estoy moviendo en mi diario vivir, específicamente porque Jesús, que es la cabeza, me está enviando esas órdenes a poder hacer esto, lo otro, y nos vamos a dar cuenta con que en muchas áreas no. Pero la gran pregunta es en cuáles verdaderamente yo me estoy haciendo esforzando, ¿verdad? Porque no podemos decir, bueno, en todas lo hago así, porque no somos perfectos. Pero el llamado es en cuál yo verdaderamente estoy haciendo ese máximo esfuerzo por ser una persona que voy a servir, voy a trabajar, voy a tener mi función en base al cuerpo de Cristo. Y miren, esto reta, esto desafía, porque al final la iglesia es la familia de Dios, el reino de Dios. Entonces, nosotros en nuestras familias aprendimos muchas cosas. Aquí habemos personas de familias disfuncionales, de familias en las cuales no conocimos o creíamos en la figura paterna. Y habemos personas también que sí creíamos en esa figura paterna, pero tal vez no nos presentaban de la mejor manera a Dios, o tal vez sí nos presentaban de la mejor manera a Dios, pero después fuimos creciendo. Y en el transcurso de la vida, tú y yo vamos captando, tomando y aprendiendo valores, circunstancias, hábitos, que quizás lo que menos hacemos es honrar al cuerpo de Cristo, hacer las cosas para honrar al cuerpo de Cristo. La mayoría de nosotros aprendimos a hacer las cosas para honrar a quién, a nosotros mismos. Entonces, el gran desafío es el egoísmo. El gran desafío es ser sencillos, ser humildes y dejarnos moldear específicamente por la palabra de Dios. Y vamos a ir específicamente a algo que vamos a estar haciendo en estas 6 clases. Hoy, como te comentaba, estamos empezando, hoy es la primera de este tema general, soy miembro de la iglesia. Y la primera enseñanza que estamos terminando hoy se llamaba seré un miembro diligente. Y en cada clase vamos a hacer una promesa. Porque se trata esto de que lo llevemos a la práctica. O sea, no se trata de que solo, quede ahí como una enseñanza más, ¿verdad? Y esto pues tenía un fundamento bíblico, como estábamos hablando, y lo que te animo es que repases la escritura, ¿verdad? Que se haga convicción en tu corazón a través de las escrituras. Y leámosla, dice, soy miembro de la iglesia, no es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social. Según 1 Corintios 12, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Como soy parte del cuerpo de Cristo, debo tener una función. Y como miembro diligente, con una función en particular. Me comprometo a dar, a servir, a ministrar, a evangelizar, a estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Te animo a que puedas llevar la palabra de Dios a tu corazón, porque de ahí se ha extraído eso, ¿verdad? De las escrituras que hemos estado leyendo. Al final es una promesa que no se trata de que tú y yo pues lo vamos a hacer solo porque una persona nos dijo, no, es porque la palabra de Dios va a llegar a tu corazón, vas a ir a ella y vas a meditar en ella. Entonces quiero animarles a que cada uno de nosotros podamos hacer esto como una convicción, como una certeza en nuestro corazón. Algunos de nosotros no podemos estar en ese jueguito de hacernos el de a peso, ¿verdad? ¿Sirvo o no sirvo?
Y ahí me estoy, ¿verdad? Y me encubro entre los demás, ¿verdad? Y nos escondemos. Y hay amigos también de que a veces les invitamos a estudiar la Biblia y quizás como que quieren y no quieren. Miren, esto es la salvación que nos estamos hablando. Como hablábamos hace un rato, si no nos entregamos a adorar a Dios, en el cielo nos vamos a aburrir. Porque no vas a poder estar una eternidad adorando a Dios si hoy aquí en la tierra te aburres. Entonces te animo que puedas llevarla a tu corazón y que sobre todas las cosas Dios se pueda glorificar siendo un miembro diligente. Acompáñeme a hacer una oración, por favor, y terminamos. Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque sin duda, Dios, algo que estamos convencidos es que usted nos da el privilegio y nos llama a ser miembros de su cuerpo. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude, Padre, a poder tener una función específica, a poder ser personas que vamos a aprovechar esa función en particular y vamos a guiar a otros, vamos a estudiar su palabra, vamos a comprometernos a dar, a servir. Padre, ayúdenos a ser de bendición para otras personas. Ayúdenos a recordar, Señor, Padre, que si alguno de nuestros hermanos sufre, vamos a estar ahí, tenemos que estar ahí. Si recibe honra, si recibe alegría, tenemos que gozarnos también con él o ella. Padre, acompáñenos, Dios, porque realmente su palabra nos presenta un modelo muy distinto a la membresía que se puede mencionar de un club. Ayúdenos, por favor, a cada uno de nosotros en las áreas particulares, ayúdenos a tomar decisiones, a poder darle honra y gloria, a que su poder sea el que nos guíe en todo lo que hagamos. Gracias, Dios, bendito sea. En Jesús le dejo esta oración, Dios. Amén.